Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estarnos acompañando. Soy la periodista Priscila Fernández para presentarles el octavo y último webinar que vamos a estar realizando titulado Experiencias de investigación en lactancia materna, una actualización para profesionales de enfermería, una producción a cargo de lo que es la Unidad de Desarrollo Profesional, la Comisión de Lactancia Materna y la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Durante esta sesión conoceremos a profundidad la tesis para optar el grado de maestría profesional en enfermería pediátrica y neonatal, titulada Supresión de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses con alergia a la proteína de leche de vaca. El día de hoy nos acompaña, como es habitual, la doctora Zaira Méndez Pacheco, miembro de la Comisión de Lactancia Materna, licenciada en enfermería y también licenciada en docencia. Cuenta con una maestría en materno infantil y obstetricia, es asesora de lactancia certificada e instructora de yoga prenatal. Además, labora en la consulta externa de lo que es salud reproductiva y niño sano del área de salud Zapote Catedral. Y por supuesto, como es de esperarse, también tenemos la presencia de una de las autoras de esta tesis que estaremos escuchando a continuación, y ella es la doctora Marilyn Barrantes Rojas, licenciada en enfermería de la Universidad de Costa Rica. Tiene un diplomado virtual en lo que es nutrición infantil y un diplomado en neurociencia con especialización en primera infancia. Además, es máster en pediatría con énfasis en neonatología, es asesora internacional certificada en lactancia materna, experta en alimentación complementaria y muchos títulos más que además van a estar, me imagino que abordando. Así que, doctoras, primero que todo, muchas gracias. Doctora Zaira, hoy cerramos con este gran tema, la cereza del pastel, y qué mejor manera de hacerlo con una gran experta como es la doctora Marilyn. Así que de esta manera les cedo el micrófono y adelante con la entrevista. Muchísimas gracias, Priscila. Gracias a ustedes por acompañarnos en una presentación más de estos webinars sobre lactancia materna. El día de hoy estoy súper honrada, muy agradecida con la doctora Marilyn Barrantes, que viene a hablarnos de este tema precisamente que tiene tanto por exponer, tanto para presentarles a ustedes, tanto presentarle no solo a los profesionales, sino a la familia costarricense en general. Marilyn, muchas gracias por estar acá con nosotros, bienvenida. A ustedes las gracias por la invitación y muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes este tema tan importante. Así es. El tema de tu tesis de maestría es la supresión de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses con alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Han escuchado este diagnóstico? Alergia a la proteína de la leche de vaca. Yo lo he escuchado con mucha frecuencia con personas profesionales, con madres, padres preocupados, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema, Marilyn? Bueno, Zaira, es muy importante este tema porque en los últimos tiempos hemos tenido un aumento no solo en la incidencia, sino en la prevalencia de esta enfermedad. Se ha convertido en las últimas décadas en una de las enfermedades no infectocontagiosas más importantes en menores de 5 años y sobre todo en la población menor de 1 año por las malas prácticas hospitalarias, que nos compete a los profesionales de enfermería, ¿verdad? Y a todos los profesionales de salud, porque resulta que antes de la salida del hospital sensibilizamos al niño con una toma de fórmula, lo que se conoce como el biberón pirata. Resulta que esta sensibilización de proteínas alergénicas hace que el niño aumente la probabilidad de padecer de alergia a la proteína de leche de vaca. Y esto muchas veces se hace como un protocolo hospitalario que no tiene una base científica sustentada. Resulta que entonces bebés de más de 4 kilos hay que suplementarlos por el riesgo de que hagan una hipoglicemia, pero sin ni siquiera darle el chance a que se establezca una lactancia materna exclusiva en el binomio madre-hijo, sin hacer una separación prolongada de este neonato con su mamá.
¿verdad? También fortalecer las prácticas hospitalarias como el contacto piel a piel precoz, para hacer un establecimiento adecuado de la lactancia materna en la primera hora de vida, que se conoce como la hora de oro, súper importante. Y esta práctica hospitalaria más el riesgo aunado al niño de tener antecedentes patológicos familiares de alergia, asma, dermatitis, eczemas atópicos, con solamente una toma a nivel hospitalario aumentamos el riesgo en un 90% de padecer alergia a la proteína de leche de vaca. Y es que esto compete a la salud pública en general, porque estamos hablando de la salud a futuro de estos niños. Hablamos también de lo que es la nutrición infantil en los primeros 1000 días de vida. Exacto. Y resulta que los primeros 1000 días de vida empiezan también con la nutrición materna en estos 270 días que competen a un embarazo a término, ¿verdad? Y resulta que entonces lo que coma la madre y el niño en sus primeros 2 años de vida para completar los 1000 días es lo que establece la salud a futuro de este lactante, claro, ¿verdad? Y entonces aquí es donde nos compete a todos hacer que estos niños no padezcan de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, que tenemos un riesgo aumentado a través del consumo de lácteos, tener un aumento de insulinas de la vaca, que aumentan sobre todo en el niño la probabilidad de hacer intolerancia a carbohidratos, o lo que se conoce como una prediabetes. Qué interesante. Y bueno, esto que mencionas del biberón pirata, sí, yo he observado eso, y no solamente en hospitales privados, sino también en los públicos. Exactamente. ¿Verdad? Todavía en el privado ahí, porque se llevan al bebé, incluso hacen esa separación, ¿verdad? Que para que la mamá duerma, que descanse, pero están irrumpiendo en algo sagrado, en un momento sagrado que va a tener muchas consecuencias a futuro. Pero también en los hospitales públicos, por eso que mencionaba, los bebés de más de 4000 gramos, ¿verdad? Que con el miedo a que hagan hipoglicemias y todo, entonces empiezan a suplementar sin necesidad. Entonces, ¿piensas que tal vez la población, o pienso yo más bien que la población menor de 6 meses es la que se ve más afectada porque interrumpen esa lactancia exclusiva? ¿Qué me puedes decir? Exactamente, digamos, actualmente en Costa Rica sabemos que solamente un 27% de los niños son alimentados de forma exclusiva al llegar a sus 6 meses. La alimentación, digamos, se ve interrumpida cuando tenemos una sospecha o un diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, que bueno, más adelante podemos hablar de este sobrediagnóstico que hay de esta patología, ¿verdad? Que no es tan frecuente en niños amamantados realmente. La incidencia en niños amamantados es del 0.05%, y la prevalencia en niños que utilizan fórmula o que tienen, digamos, alguna interacción con el alérgeno, ¿verdad? La proteína bovina pura, es esta parte que aumenta el riesgo, ¿verdad? Una primera exposición no va a causar la alergia en ese momento, porque partimos del hecho que tenemos un neonato inmaduro, ¿verdad? A nivel gastrointestinal se sabe que está el 80% de nuestro sistema inmunológico a través del GAL, unas inmunoglobulinas que nos protegen a nivel intestinal. Resulta que también eso depende del microbioma, que es todo un órgano, antes mal llamado la flora intestinal. Entonces, el microbioma, la evidencia científica nos ha demostrado que se logra establecer también por el canal de parto, ¿verdad? La vía de nacimiento, y esto, ¿verdad? Cabe para resaltar el aumento de cesáreas innecesarias que tenemos en toda Latinoamérica, y que la Organización Mundial de la Salud nos hace un llamado, ¿verdad? Para disminuir estas incidencias, ¿verdad? De cesáreas, porque esto aumenta el riesgo significativo también de que el microbioma se vea alterado. Aparte, parte del microbioma se establece en el contacto piel a piel, y la lactancia materna se conoce como el simbiótico natural. ¿Qué es un simbiótico? Contiene pre y probióticos. Un prebiótico es el alimento a estas bacterias comensales buenas que inoculan por primera vez a este intestino, y unos probióticos son los microorganismos vivos. Se sabe que la leche materna tiene más de 400 cepas de probióticos, y se ha demostrado en la evidencia científica que por día un bebé puede recibir de 1105 a 1107 bacterias
a través de la leche materna. Y es que este equilibrio de bacterias es que lo que nos defiende también de enfermedades. Y no estoy hablando de las enfermedades infectocontagiosas, aunque de ellas también nos defienden, ¿verdad? Estoy hablando de enfermedades crónicas que hacen que nuestros niños en temprana edad, en edad escolar, sean niños que tengan que inyectarse de insulina, sean niños que sean hipertensos, obesos o con problemas de salud graves que competen a nuestra salud pública en general, como les decía anteriormente. Sí, y entonces, ¿por qué se observa entonces tan comúnmente la alergia a la proteína de la leche de vaca? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está saliendo bien? Bueno, creo que las malas prácticas hospitalarias, como te decía anteriormente, es lo número uno. El uso indiscriminado de fórmula, el aumento de cesáreas innecesarias, además el poco conocimiento que tienen los profesionales de salud en el abordaje, ¿verdad?, en el diagnóstico ante la sospecha. Suprimir la lactancia materna como profilaxis es algo que también aumenta y que la evidencia científica nos ha demostrado que la dieta de eliminación profiláctica durante el embarazo, que me he topado muchas mamás que las mandan inclusive sus ginecólogos o en el proceso prenatal a hacer supresión de la proteína de leche de vaca en sus dietas, hace que aumente la sensibilización de estos niños porque disminuye el nivel de inmunoglobulina A presente en leche materna específica contra las caseínas, ¿verdad? Y esto hace que aumente el riesgo de padecer alergia a la proteína de leche de vaca, aún siendo un niño exclusivamente amamantado. Entonces creo que es falta de información también y de seguimiento. Ok, bueno, estamos haciendo todo al revés o han venido haciendo todo mal. Y bueno, ¿y será que tal vez algún diagnóstico diferencial que podríamos tomar en cuenta con respecto a esa alergia? Sí, de hecho es muy interesante saber que muchos profesionales aún hasta la fecha confunden el diagnóstico de una alergia a la proteína de leche de vaca con el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. De hecho, también hay algo que se llama hipersensibilidad a alimentos, que puede ser que por un exceso en el consumo de la madre, un niño presente cierta reacción, que no necesariamente se va a convertir en una alergia a la proteína de leche de vaca, si no hay un componente inmunológico de base, ¿verdad? Entonces, la alergia a la proteína de leche de vaca es en sí una reacción inmunológica, es decir, mi organismo está tomando a este alérgeno, ¿verdad?, y lo está atacando. Pero una intolerancia realmente es por un proceso de inmadurez, y vale destacar que no existe la intolerancia en el niño exclusivamente amamantado, no existe como diagnóstico base. Puede haber una intolerancia a la lactosa por un exceso, inclusive se puede ver en bebés hiperalimentados, ¿verdad?, en bebés que tienen madres hiperlactantes, un aumento en el consumo de lactosa por exceso, tal vez porque no vacía completamente el seno materno, y entonces hagan una sintomatología, ¿verdad?, de diarrea, de intolerancia, que simplemente con una buena técnica de amamantamiento, profundizar en el acople, en un buen vaciamiento del pecho, se puede disminuir los síntomas, ¿verdad? Eso no es una reacción inmunológica, contrario a la alergia a la proteína de leche de vaca, donde ya hay compromiso de ciertos sistemas, ¿verdad? Podemos ver reacciones en un 80% de dermatitis atópicas, o sea, reacciones en piel, podemos ver reacciones gastrointestinales y podemos ver reacciones también respiratorias en el 0.9% de los niños. Tampoco la anafilaxia, esas son las menos frecuentes. Y las reacciones o las sintomatologías pueden ir leves, moderadas y severas. Inclusive, no hay un test específico que nos diga en menores de 2 años, ¿verdad?, un diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Y de ahí la confusión, el sobrediagnóstico y el no diagnóstico a tiempo de estos niños, que cuando los ponemos a dieta materna o al mismo niño se le pone a dieta cuando ya come alimentos sólidos, ¿verdad?, lo podemos poner en riesgo nutricional, tanto a él como a la madre, cuando no tenemos una guía interdisciplinaria, porque es muy importante la interdisciplinaridad en estos casos, ¿verdad?, porque muchas veces la parte social lleva una presión
sensación de que es mi leche la que le está haciendo daño al niño, ¿verdad? Claro. Entonces, por supuesto, que las madres piensan, ¿verdad?, que más bien es su lechita la que les está ocasionando mal, cuando realmente ahí está la solución del problema, porque la leche materna tiene los anticuerpos necesarios, las inmunoglobulinas necesarias para crear tolerancia a menor plazo. Se sabe que los niños amamantados generan tolerancia al año en el 80% de los casos, ¿verdad? Si mantenemos la práctica del amamantamiento en estos niños. Sí, claro, sí, eso sí lo he leído, que el niño que es amamantado de forma exclusiva y sin suprimir esa lactancia, como erróneamente lo hacen algunos profesionales, resuelve más rápido, más pronto y más efectivamente esa alergia. Entonces, Marilyn, a partir de esa investigación que usted realizó, ¿cuál sería el manejo más adecuado en lactantes que padecen de esta alergia? Bueno, lo más importante es modificar prácticas hospitalarias, ¿verdad? Por favor. Aquí me estás preguntando de los que ya padecen, pero para mí lo más importante es la prevención, ¿verdad? Y a nivel de enfermería, prevención es nuestro top. Nuestro emblema. Así que es importantísimo hacer prevención primaria. La prevención primaria es antes de que aparezca la enfermedad. Sí, valorar factores de riesgo en este lactante. Yo como profesional de salud tengo que saber cuál es la historia clínica familiar, ¿verdad?, de este paciente. Y si es necesario suplementar con fórmula de alguna manera, tratar de no hacerlo, ¿verdad?, tratar de promover esta lactancia materna exclusiva, y si no, tratar de evitar la exposición directa a alérgenos puros, ¿verdad? Evitar decirle a las madres que tienen que hacer dieta de eliminación, porque tampoco el cólico infantil es algo que se exacerbe por lo que la madre consuma. Eso es un mito. Sí. Es biológica y fisiológicamente imposible que los frijoles que usted se comió pasen a través de la leche materna y le produzcan cólico a tu bebé. O sea, las únicas maneras en que vamos a hacer dieta de exclusión es cuando sospechamos clínicamente de una alergia a la proteína de leche de vaca con sintomatología, que no es muy específica. Lamentablemente no podemos decir que esa sintomatología es específica de la alergia, por eso la confusión y el diagnóstico diferencial de una simple inflamación, ¿verdad? Una proctocolitis no alérgica en el lactante, que es muy frecuente por la inmadurez. Pero realmente la mejor manera de tratarlo es mantener una práctica de lactancia materna exclusiva en esta madre, darle el apoyo a la madre a nivel social, a nivel profesional, a nivel psicológico. Tener un diagnóstico no es fácil, y sea un diagnóstico cual sea, necesita un apoyo emocional también. Entonces me parece que también el apoyo es interdisciplinario en este aspecto, saber darle la guía al tratamiento, ¿verdad? El tratamiento está basado en la exclusión de la proteína de leche de vaca en la madre en menores de 6 meses, que sabemos que todavía no comen, y en niños más grandes por la exclusión en su dieta estricta. No es una dieta muy económica, por eso, ¿verdad?, tratamos de que fortalecer la lactancia materna para su tolerancia a menor plazo. Y además de esto, si la madre no amamanta, la fórmula que tenemos que utilizar es muy cara. Nuestro sistema de salud en algunos casos da la fórmula, pero la da hasta el año, y hay bebés que crean tolerancia en un 75%, los que no son amamantados, hasta los 3 años de edad, y el 80% puede crearla hasta los 5. Imagínate tener que utilizar una fórmula un poco, ¿verdad?, por más tiempo y no tener el acceso a ella económicamente hablando. Así que la mejor práctica, la más inocua y la que nos da el mejor tratamiento definitivamente es la leche materna, gracias a la inmunoglobulina A presente en ella en grandes cantidades. Claro, aquí lo que se trata es de sostener esa lactancia materna a como de lugar, porque ese es el remedio, esa es la medicina por naturaleza, el especial tratamiento en estos casos de alergia a la proteína de la leche de vaca, porque exacto, lo que mencionabas de la fórmula son bastante costosas. Hay bebés que no alcanza con lo que les dan en la seguridad social, o incluso está la otra contraparte que a mí en lo personal me molesta mucho. Estuve de cerca observando eso también, intenté denunciarlo, pero parece que no se le dio seguimiento o no se quiso hacer nada, que como está el sobrediagnóstico, lo que mencionabas al inicio,
el bebé no tiene nada, el bebé no tiene esa alergia y entonces reciben esta fórmula y la venden. Y la venden a precios de locura que uno dice, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Y cuántos bebés que realmente la están necesitando? Precisamente porque se suprimió la lactancia y dependen nutricionalmente de esa leche, y esas otras personas también irresponsables la están vendiendo al mejor postor en redes sociales como si fuera cualquier cosa. Exactamente. Entonces, consecuencias observadas mayormente. ¿Qué son las consecuencias que has observado a largo plazo cuando hay suspensión de la lactancia? ¿Cómo podrías enumerarlas más puntualmente? Ok, las consecuencias, bueno, hay consecuencias maternas y consecuencias del bebé, ¿verdad? Muchas de las consecuencias maternas, vamos a dividirlas un poco. Las consecuencias maternas es que dejan la lactancia demasiado rápido, ¿verdad? Una de ellas es la culpabilidad. La culpabilidad que los mismos profesionales de salud metemos a esta madre. En esa parte el detrimento de su salud mental y emocional se ve bastante afectada, y es que aquí tenemos que verlo de manera holística. No solamente estamos afectando al bebé, estamos afectando todo el rol familiar, estamos afectando la confianza y la seguridad de amamantar de forma inocua, ¿verdad? Y ahora con esto que pasó de la contaminación de bacterias con las fórmulas, imagínense cuando un bebé solamente depende de la fórmula y lo terrible que sería, aparte de la enfermedad, tener una consecuencia de infección, ¿verdad? Por utilizar una fórmula, ¿verdad? Para su tratamiento. Entonces, aquí podríamos trabajar esa parte, digamos, de la afectación del niño a no tener una tolerancia a corto plazo, y sabemos de algo que se llama la marcha atópica. La marcha atópica es como un caminar a lo largo de nuestra vida donde las alergias no se curan. Las alergias es algo que vos vivís de por vida. Ya tu sistema está afectado. Lo que pasa es que en algunas alergias se crean tolerancias, se van estas alergias y vienen otras alergias. Entonces, por ejemplo, el niño menor de 5 años puede tener mayor incidencia, ¿verdad?, de alergias alimentarias. Después estas alergias alimentarias se superan, ¿verdad? Pero puede venir en edad escolar el riesgo de asma, por ejemplo, ¿verdad? Y se sabe una relación directa a nivel de evidencia que la lactancia materna mantenida de forma prolongada, 2 años o más, disminuye el riesgo de padecer asma en edad escolar. ¿Y cuántos niños asmáticos tenemos? El costo a nivel de salud de esos niños hospitalizados porque tuvieron alguna reacción severa, ¿verdad? Aumentamos el costo a nivel de salud, más bien no teniendo prácticas adecuadas en la lactancia materna. Además de esto, afectamos al niño porque cambiamos por completo su microbioma, a veces por quererlos ver gordos, ¿verdad? Por querer que salgan rápido de la alergia. Entonces estamos dispuestas a todo como mamás, y si el profesional de salud me dice que debo de suprimir la lactancia materna para ver que mi hijo mejore, aunque sea a veces por 15 días o demás, las madres lo hacen porque ese es el mensaje que están recibiendo, ¿verdad? Entonces ponemos en riesgo al niño, ponemos en riesgo a la madre, ponemos en riesgo a todo el sistema, porque entonces este niño que ahorita estamos trabajando por alergias es el adulto que continúa alérgico, que sigue haciendo patología y que debe ser intervenido a mayor costo de salud a nivel a futuro. Sí, no, y ahí en lo que mencionabas de esas supresiones intermitentes que hacen también de la lactancia, porque, bueno, conocí a una mamá que la bebé presentaba esta alergia y el pediatra le decía, suspéndala por 2 semanas. Ahora ya en esas 2 semanas le puedes dar de tal hora a tal hora leche materna y el resto solamente fórmula. Entonces, si además esta madre en todo ese rol, en todo ese trajín, en toda esa perturbación que tiene, porque está preocupada además por su bebé tan pequeñita, recién nacida, se ve también una disminución en la producción de leche por falta de estimulación, porque está tan ocupada pensando en el reloj, en que, ay, la fórmula, ay, ahora sí le toca pecho, no, porque hoy es el día número tal, entonces, ¿verdad? No tiene la perspectiva de que además tendría que estar realizando extracciones para mantener una producción adecuada, y entonces ahí vienen además, aunado a los brotes de crecimiento, al bebé que está con ese diagnóstico o incluso un sobrediagnóstico, porque podría ser incluso,
viene el problema de las fórmulas contaminadas, entonces ahora, ¿qué hacemos? Ya no hay ni una ni otra. Exactamente, y lo peor de todo es que a veces para hacer diagnóstico, ¿verdad?, no solamente eliminan a la proteína de leche de vaca, eliminan un montón de alimentos de la dieta materna sin una guía nutricional adecuada, ¿verdad? Porque lo hace un solo profesional cuando, como repito, esto debería ser interdisciplinario y apoyarnos también en el recurso de las asesorías de lactancia, ¿verdad? En el recurso que podemos mantener esta lactancia materna exclusiva sin perjudicar al niño ni a la madre. Y es que para hacer diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, lo que hacen es quitar huevo, quitan gluten, quitan todos los posibles alérgenos y entonces después te das cuenta de que todo tiene leche, todo tiene gluten, claro, y la mamá se ve comiendo verduras, arroz y pollo, ¿verdad? Y en el mejor de los casos sigue comiendo pollo porque también le quitan las carnes y todo lo demás porque puede tener, digamos, alguna traza. Sin embargo, yo creo que el diagnóstico debería ser más diferencial, más acompañado, ¿verdad? Debería ser más protegido este proceso de lactancia materna, porque a la larga este niño va a sufrir las consecuencias de este proceso y la mamá también se culpabiliza mucho. A mí me llegan las mamás, me escriben todo el tiempo y me dicen, María, es que no sé qué me comí, o sea, él está llorando más hoy, está más irritado y de pronto entonces tenemos trastornos, ¿verdad?, que no necesariamente son la alergia a la proteína de leche de vaca. O sea, a cualquier momento podemos tener una crisis de luna. O sea, los bebés no se van a comportar siempre como robots. Entonces, al rato hoy estaba más irritado porque sí, o porque cambiamos su rutina, o porque, ¿verdad?, o porque tiene un coliquito o algo, digamos, que es parte de su inmadurez, que valga la redundancia, ¿verdad?, y valga decirlo también, va a tener esta inmadurez hasta los 4 meses aproximadamente. Y en algunos otros, contando la prematurez y el grado de exposición que hayan tenido, ¿verdad?, a nivel hospitalario, el tipo de nacimiento y todo lo demás que hemos venido diciendo, pueden crear tolerancia inclusive en esta maduración mucho más tardíamente. Lo que hace que esta mamá pase todo el tiempo estresada, angustiada, culpabilizada, poco apoyada por el sistema de salud. Y por supuesto la lactancia materna cada vez va en pique y nos vamos, ¿verdad?, a darle la seguridad a esta competencia, ¿verdad?, que también tenemos prácticas que van en contra del código de sucedáneos de la leche materna, ¿verdad? Nos regalan la fórmula, entonces nos regalan la solución al problema. Y entonces pensamos que de pronto, sí, eso es lo que mi niño necesitaba y yo por querer, egoístamente hablando, ¿verdad?, que eso lo menciono de palabras de algunas madres que me lo han dicho, querer una lactancia materna exclusiva, más bien con esto estoy dañando a mi hijo, pero es que no le estamos dando la información correcta a esta madre, la ponemos en riesgo nutricional y además del riesgo nutricional que tiene afectación a nivel mental, ¿verdad?, porque necesitamos ciertos componentes, ciertos neurotransmisores que nos permiten mantener la calma, la seguridad y la confianza, ¿verdad? No lo tenemos en el aporte de la dieta materna y tampoco le damos suplementos de calcio, vitamina D a la madre, ¿verdad? Y la ponemos en riesgo a ella también en este periodo de alta demanda que fisiológicamente hablando necesita también ser compensada porque la mamá necesita también ser cuidada, ¿verdad?, a nivel de su salud para que nutricionalmente su hijo también esté estable. Claro, ahora mencionabas algo devastador. Yo no he conocido a una sola mamá que le hayan diagnosticado a su bebé la alergia a la proteína de la leche de vaca que no haya derramado mares de lágrimas, que no se haya culpado a sí misma, que no me haya escrito o me haya llamado o me haya dicho no vuelvo a comer absolutamente nada porque no sé qué fue lo que me comí. Yo leí la etiqueta, no tenía nada, pero no sé si fue la olla, el sartén donde lo prepararon que tenía trazas y yo comí eso y comí un montón porque estaba muy rico y voy a pasar solo agua. Y no pueden hacer eso. Entonces, desde enfermería, que es nuestro principal público en este momento, nos están viendo estudiantes, profesionales de enfermería, nos están viendo familias alrededor de todo lo largo y ancho del país. Y este tema llama muchísimo la atención, es un tema
de alta relevancia porque nosotros desde enfermería somos los llamados, como lo dijo Marilyn al inicio, a prevenir, no a dar tratamiento, sino a prevenir desde el embarazo para que no se llegue a dar el problema una vez que el bebé nace, evitar esos biberones pirata, evitar ese pobrecito que es que mi leche no le sustenta, que es que, ¿verdad? Porque ya ahí vienen otra serie de cuestionamientos a nivel familiar, a nivel social, te señalan y te dicen. Entonces, desde enfermería, Marilyn, ¿cuáles estrategias podríamos implementar nosotros, los profesionales, los especialistas en pediatría, en obstetricia, para informar a la población e incentivar a la continuidad de esta lactancia materna desde el embarazo? Bueno, aquí voy a citar los 10 pasos para una lactancia materna exitosa según la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, ¿verdad? Los hospitales que deberían realmente cumplir con el nombramiento de amigos de la madre y el niño para proteger este proceso de amamantamiento, ¿verdad? Aquí lo importante son las políticas a nivel hospitalario, la política de no dar fórmula de forma indiscriminada a todos los niños que nacen prematuros, cuyo derecho es ser amamantados también. Los bebés prematuros, los bebés de bajo peso al nacer, los bebés los macrosómicos, ¿verdad? Los bebés que pesan más de 4 kilos, todos esos bebés, inclusive los que hacen hipoglicemia, el factor, digamos, la calostroterapia es lo mejor que podemos hacer. Tener también el incentivo de tener información, de poder capacitar a nuestros profesionales, darles el tiempo de venir a capacitaciones al colegio, que ahorita vamos a tener uno, ¿verdad? Claro. Darnos la oportunidad de conocer sobre qué prácticas estoy haciendo yo a lo largo de la historia, que han sido repetidas y repetidas y repetidas, pero no tienen una evidencia científica sustentada, y que a lo largo del tiempo las he hecho porque tal vez tengo demasiado trabajo y es más fácil hacer esto que esto otro, pero ¿cuál es nuestro objetivo como profesionales de salud? Realmente es promover la salud, ¿verdad? Evitar la enfermedad en nuestros niños y así fortalecer estas prácticas de amamantamiento. Además de eso, apoyar a la madre lactante. Es súper duro ser una mamá en medio de este caos, en medio de tanta información, porque ahora nos sobra tanta información que ya no sabemos cuál es la efectiva. Nosotros como profesionales tenemos que ser guías en este proceso, ¿verdad? No tenemos la santa palabra, a veces nos creemos, ¿verdad?, dueños de la verdad. Entonces nos ponemos en una posición donde este paradigma biomédico debe seguir cambiando en nuestra sociedad. No tenemos la verdad absoluta, nuestra relación no es de poder con las personas que atendemos, no lo tenemos que culpabilizar, tenemos que poner la información a la mano y que sean ellos sabiendo los pros y los contras para tomar buenas decisiones informadas, basadas en la evidencia científica, que es lo más importante, y no basadas en el temor. Siempre le digo a mis pacientes, nunca dejen que el miedo sea su motor, ¿verdad? Porque en el hospital entonces tenés que darle fórmula porque si no se le va a bajar de peso, tenés que darle fórmula porque se te va a poner amarillo y si no te lo interno. O sea, ¿qué madre, dígame, qué madre en este mundo y qué papá va a decir que no ante una propuesta, ¿verdad?, que parece poner en riesgo a su hijo? Y es que lo que no sabemos es todo lo que viene después, claro, porque los atendemos en el hospital y no nos damos cuenta del después. ¿Qué pasó con este niño? La mayoría de las mamás lloran el haber dejado que un profesional les diera fórmula a sus hijos, cuando después viven noches de terror con niños brotados, con rash en el pañal, digamos, terribles, problemas que los terminan llevando a un hospital. Yo tengo niños que tienen más de 55 alergias y muchos de esos, ¿verdad?, han sido provocados también por este uso indiscriminado, ¿verdad?, de alérgenos, poner en dieta a la madre. Todas estas prácticas es lo que tenemos que cambiar. A nivel de enfermería, educar, o sea, la parte de educación, de educarnos nosotros primero, para poder educar a la población, para poder orientar,
para poder discernir, ¿verdad?, el camino correcto. Y también promover prácticas. Dios todo lo hizo perfecto, así que la lactancia materna es el mejor recurso. Yo siempre digo, la leche materna es el maná del cielo. Así que no hay mejor alimento, no hay mejor medicina, y quitar la culpabilización a las madres, ¿verdad? Porque de pronto llegan a consulta y entonces ¿usted qué se comió? No, entonces vamos a quitar esto y eso porque este chiquito no mejora, ¿verdad? Y al fin de cuentas tenemos que darle la seguridad de que esto es transitorio, esto va a pasar, no es un diagnóstico de por vida, ¿verdad? A pesar de que existe la marcha tópica, podemos desacelerar. Y no solamente hacemos prevención primaria como profesionales de salud, sino que también hacemos prevención secundaria. Esta es cuando ya existe la enfermedad, disminuir todos los factores de riesgo para evitar complicaciones en la prevención terciaria también, ¿verdad? Entonces existen 3 niveles de prevención, que si no pudimos trabajar sobre el primero, trabajamos sobre el segundo y el tercero, y así fortalecer nuestras prácticas en enfermería basado siempre en evidencia, no porque esto se haya hecho por los siglos de los siglos atrás, ¿verdad?, sino porque realmente yo me empodero del conocimiento para poder empoderar a mis pacientes y que mis pacientes tomen decisiones informadas y adecuadas, manteniendo lactancias todo lo que podamos, ¿verdad? Que mínimo se recomienda hasta los 2 añitos de edad, mínimo. Ojalá más. Ajá. No, ahí mencionaste, es la piedra angular de todo esto. Es el profesional el que se tiene que capacitar, se tiene que informar, tiene que empezar a romper con esos recomendaciones desactualizadas que se han venido dando de generación en generación dentro del sistema de salud, ¿verdad? Es que como yo soy nueva, pero la que me orientó me dijo que había que hacer esto, pero nunca le pregunté por qué, nunca le debatí por qué, nunca busqué información a ver, y si mi trabajo es llevar el carrito con los copitas de fórmula, bueno, antes de dárselo a la señora, informarle y decirle, como dijo Marilyn, le pongo el abanico de opciones. Señora, vea, está esto, esto y esto, su leche es lo mejor, mire que, ¿verdad?, que ella sea la que tome esa decisión informada para que entonces sean las madres en el hospital con su bebé recién nacido que nos digan no, que ellas tengan ese poder y ese señorío de decir no, no quiero fórmula para bebé. Exacto. Ah, es que está llorando mucho, es para que usted no, porque yo conozco las consecuencias, no, porque yo conozco lo que va a pasar. No, porque mi leche es suficiente, mi leche es ese maná del cielo, perfecto, maravilloso, y es lo único que necesita mi hijo. Sí. Por los primeros 6 meses, incluso en estudios antropológicos se habla de lactancias exclusivas hasta el año. Exactamente. No es ahora lo nuevo que hay con los estudios y el avance científico y todo, pero imagínate que si durante un año se le dio lactancia exclusiva a niños y sobrevivieron y fueron generaciones poderosas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que interrumpir ese proceso normal, fisiológico, completamente esperado en el ser humano? Exacto. Muchas veces por seguir el hilo de esa, es que eso fue lo que me dijeron, es que fulanito eso es lo que hace, es que sutanito, ¿verdad? Entonces, un llamado a ustedes, profesionales en enfermería. Se viene la primera capacitación que estamos dando desde el Colegio de Enfermeras. Es una capacitación gratuita, abierta. Se hizo un sorteo y se abrieron los espacios. Pero si usted no logró entrar en este curso, en agosto vamos a tener otra formación también, Marilyn, donde las miembros de la Comisión de Lactancia Materna vamos a estar trayéndole esa información, como dijo Marilyn, con evidencia científica, basada en la evidencia y no basada en la ocurrencia, como muchas veces pasa entre los profesionales, y no solo de enfermería, sino los profesionales de salud en general. Y también hacer un llamado a no normalizar la violencia, porque aquí tenemos que darle una voz a los bebés. Y yo como enfermera pediátrica siempre digo, hay que darle una voz a los bebés, porque a ellos, ¿quién los defiende?
a ellos nadie los defiende, digamos. Cuando estamos en este proceso de vulnerabilidad materna, ¿verdad? Recibimos muchos comentarios violentos hacia la madre también. Es que casi no te sale leche, no, ese bebé está llorando porque vos lo estás matando de hambre, literalmente, voy a darle fórmula. No, es que mira, ni una gota de leche te sale. Y entonces, esos no son comentarios que ayudan a fomentar, porque yo tengo mamás que en mi consulta lloran el comentario de la enfermera en el hospital, lo lloran porque entra aquí y se arraiga en su corazón y crea, digamos, este proceso de dudar de su propia capacidad de amamantar y el riesgo de usar fórmula para esto. Para cerrar, Marilyn, bueno, entre otras cosas de lo que mencionabas, bueno, la alergia a la proteína de la leche de vaca está muchas veces sobrediagnosticada. Importante mantener esa lactancia sin interrupciones, sin suspensiones, ni temporal, ni, ¿verdad? De ningún tipo de suspensión. No utilizar fórmulas en la medida de lo posible, ¿verdad? Para no interrumpir con el proceso natural de sanación de esa alergia, ¿verdad? Y bueno, recordarle también a las personas que nos están viendo que tienes una consulta privada de enfermería. Tienes su propio consultorio y me gustaría que nos dieras la información, porque además me comentaron por ahí que hay otro emprendimiento de enfermería que nos quieres compartir, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Zaira. Y sí, yo tengo mi consulta pediátrica de control de seguimiento de crecimiento y desarrollo al niño sano. Es una consulta privada. Me pueden encontrar en redes sociales como Lactamar. Y ahí doy consulta de sueño infantil, también doy consulta de desarrollo, de lactancia, doy consulta para adecuar, digamos, todo este proceso también y dar información, porque esa es la función de nosotras como enfermeras, ¿verdad? Muchos nos quejamos, es que nadie me explicó, es que no me explica nada, pero es que trabajamos interdisciplinariamente y eso es lo que hace la enfermera pediátrica también. Y bueno, el otro emprendimiento que tengo se llama Lactanurse, que es un emprendimiento de cuidados de enfermería para recién nacidos o bebés, digamos, o niños también, que la mamá a veces necesitamos, no a veces, siempre, necesitamos un momento de esparcimiento, necesitamos salud mental, o sea, las mamás necesitamos cuidarnos a nosotras para cuidar a nuestros hijos también. Y a veces no tenemos quien nos cuida a nuestro bebé para poder ir a celebrar el aniversario con nuestro esposo o demás, y entonces ese es también parte de mi emprendimiento para servirlos. ¿A qué número te podrían localizar, Marilyn? Sería el número de mi asistente al 7038-1771. Y mis redes sociales serían en Instagram como LactamarCR y en Facebook también me pueden encontrar con ese mismo nombre y Lactanurse en ambas redes también. Bueno, entonces ya lo saben, si tienen un evento especial, una salida importante que hacer, tenemos muchos compromisos en esta vida tan ajetreada. ¿Qué mejor que un profesional en enfermería y además un profesional actualizado en enfermería bajo la dirección de la doctora Marilyn Barrantes para entregar lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos? Marilyn, muchísimas gracias por acompañarnos en esta maravillosa tarde. Aprendimos un montón, derribamos muchos muros que habían de desinformación. Y bueno, también quisiera agradecerle a todas las colegas que nos acompañaron a lo largo de estas producciones de webinar sobre lactancia materna. Ellos nos trajeron un poquitito, porque lo que nos traen es apenas una pincelada de esos maravillosos trabajos de investigación que realizaron, ¿verdad?, para optar por los grados de licenciatura, o en el caso de Marilyn, para la maestría. Y instarlos nuevamente para que ustedes, profesionales de enfermería, para que ustedes, estudiantes de enfermería, investiguen sobre lactancia materna. Hay mucha tierra que arar, hay mucho terreno en el cual sembrar, tierra fértil que puede traer muy buenos frutos, no solo para ustedes como profesionales, sino para todas las familias costarricenses y bueno, quien quita y más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Agradecer a la unidad de desarrollo, agradecerles a la unidad de comunicación y Girlani tiene un mensaje para ustedes también. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
Bueno, y muchas gracias a la doctora Zaira y a la doctora Marilyn que nos acompañaron el día de hoy y por esta presentación tan excelente que nos hicieron. Muchas gracias a todos ustedes que nos han estado viendo durante estas 8 semanas que hemos tratado temas importantísimos de la lactancia materna. Muchas gracias por la atención y por la participación en redes sociales. Esperamos que nos acompañen durante los próximos webinars que tengamos y los próximos cursos que también participen y ojalá queden en el sorteo. Muchas felicidades a las personas que quedaron favorecidas en el sorteo del curso de lactancia materna. Los estaremos viendo en abril con la doctora Marilyn y con la doctora Zaira. Ahí estarán ellas dos participando como docentes. Entonces esperamos verlos pronto y muchísimas gracias de verdad. También quiero agradecer a la Comisión de Lactancia Materna, que sin ellas toda esta organización no se hubiese podido realizar. Entonces muchísimas gracias a la comisión y muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Con esto me despido y le doy el pase a Priscila. Buenas noches. Bueno, definitivamente una charla muy importante, muy valiosa para cerrar este webinar. Un agradecimiento especial a la doctora Marilyn, a la doctora Zaira por toda esta gran exposición de temas que dimos a lo largo desde febrero prácticamente hasta la fecha, y por supuesto a toda la organización de la Unidad de Desarrollo Profesional. Esperamos pronto volvernos a ver con más temas y por supuesto a ustedes agradecerles por su sintonía. Recuerden estar muy pendientes de todas las redes sociales donde les estaremos posteando información valiosa referente a la lactancia materna y también referente a todas las actividades que nos va a traer la unidad de Desarrollo Profesional. En nombre del ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en redes sociales, Rafael Carvajal en soporte técnico y Priscila Fernández, les deseamos una excelente tarde. Cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.